Muy buenas noches. Con el Vaticano a la cabeza, políticos y financieros con un marcado carácter clasista programan a las masas para ser dominadas y que acepten de buen grado su degradación moral y social, como hombres y como mujeres, en este nuevo orden mundial que nos tienen preparado en un futuro que más que futuro ya es presente. Así es, el tiempo está llegando. Bienvenidos a la instauración del nuevo orden mundial. Se acabó la libertad, se acabaron los derechos humanos, se acabó el derecho a la verdadera atención médica, entre otros. Se acabó la posibilidad de crecer como ser humano. A partir de ahora, todo será más difícil que antes y habrá menos derechos en todo. Bienvenidos al nuevo mundo, queridos esclavos. Este nuevo mundo donde todos son armas silenciosas para guerras tranquilas. Y en esta ocasión tenemos un tema muy candente, casi da escalofríos. Sin embargo, vamos a tratarlo desde una cierta distancia, con la mejor disposición posible desde nuestra atalaya. Y para ello, Vivele Mundis tiene como invitados esta noche a Nacho desde Bolivia, con el cual tenemos establecida conexión, y a Manuel Jiménez desde Sevilla, y este que os habla desde Barcelona. Y entramos en el directo. Manuel, muy buenas noches, bienvenido, bien hallado. Espero pasar una entrevista, una charla, una tertulia maravillosa como siempre contigo. Y cómo no, de la mano de Nacho desde Bolivia. Perdón, te saludamos, Nacho. Buenas noches, Fede. Buenas noches, Manuel. Un placer estar aquí. Muy buenas noches. Y arrancamos, no sin antes deciros que es un tema candente, como acabo de decir. Y bueno, por eso tenemos casi a un experto en la materia. Ha propuesto el tema y esperemos que aprendamos mucho, como siempre, de todos nuestros contertulios. Adelante con las guerras silenciosas. Nacho, tiene la palabra. Bueno, gracias, Fede, por la invitación, y gracias, Manuel, por también participar de esta pequeña disertación en la que trataremos de exponer básicamente un documento que salió a la luz hace bastantes años, que debería ser materia de estudio obligatorio para todo el mundo, pero que no lo es, ¿no? Entonces, hablar de geopolítica o economía o sociedad sin considerar este aspecto, queda realmente vacío el tema. Entonces, lo primero que hay que contextualizar previo a una difusión de la estrategia operativa del nuevo orden mundial, como lo puso Fede en la introducción. Y espero que los que estén viendo esto y oyendo sepan realmente de lo que se trata este opulento sistema, y que sean pues introducidos por sí mismos antes de indagar en las estrategias que esto implica, porque si no, la percepción va a ser muy difícil de asimilar, ¿ok? Entonces, antes de hacer el análisis del texto, había que hacer una referencia a los motivos por los cuales la información contenida en ese documento no es solamente consecuente, sino que es coherente, ¿sí?
Es coherente Perdona, perdona que te Dime. interrumpa. Te estás refiriendo a un documento, pero los que no saben o no sabemos a qué documento te estás refiriendo, no sé si me adelanto o sería bueno que explicaras el tema de la maquinita, de la fotocopiadora, de la IBM y ¿qué te parece? Sí, Fede, a eso iba. Lo que pasa es que es importante para mí, a modo de que se entienda de la manera más clara posible, eh, lo que estamos pasando hoy en todo el mundo. O sea, ya no se trata de países ni de ciudades, sino es todo el planeta Tierra y toda la humanidad en su conjunto. Estamos atravesando por una realidad que no puede ser más igual, no puede ser más eh, depravada, si me preguntas, no puede ser más obvia para todo el mundo hoy. Solamente hay que mirar la ventana y darse cuenta de que la realidad para todos es casi igual en este momento. Entonces, dicho esto, si definimos a la sociedad como un grupo de individuos que se juntan o viven marcados por una cultura o criterios o folclore dentro de una ciudad o un pueblo, tienen básicamente las mismas costumbres y estilo de vida o similares, ¿sí? En el marco de una comunidad nos referimos, ¿no? Entonces, yo me pregunto hoy si la sociedad en su conjunto, bajo esta definición, no está atravesando por los mismos problemas, no está siendo cautivada por una falsa información, un miedo terrible que no tiene ningún fundamento lógico ni ningún fundamento científico, ¿no? Entonces, con todo esto, vamos a tratar de hacer una introducción a algo que, como les dije antes, es un documento operativo. ¿A qué nos referimos con operativo? A qué es la estrategia ya puesta sobre el escritorio de formas de crear la realidad, formas de controlar a la población y formas de establecer esclavitud mundial. Ahora, tampoco está de lado algo que se tiene que entender, que estamos hablando de la multidimensionalidad del humano. Entonces, no solamente somos seres físicos, no solamente somos carne y hueso, como la ciencia lo pone. Somos espíritu, somos mente, somos emoción, ¿correcto? Entonces, este filtro que hay de la parte operativa no deja de ser consecuencia de la parte espiritual, de la parte emocional, de la parte mental. Todo se relaciona. Entonces, los que están detrás de la cortina de la obra de teatro llamada Mundo o Sociedad Mundial del siglo XXI, conocen esta información, utilizan los medios de control y en realidad se alimentan de nuestra energía mediante estas herramientas. Dicho esto, podríamos decir que el origen del documento yo no tengo y nadie que sepa tiene forma de corroborar la autenticidad del mismo, porque no es que tiene ningún sello, ninguna firma, o lo pasaron por algún medio gubernamental, por así decirlo. Lo que sabemos es que se ha ido de colado en una compra para venta de repuestos en una fotocopiadora IBM por parte de algún empleado o funcionario de la empresa Boeing en el año de 1986. Es más, sabemos hasta la fecha que fue el 7 de julio de 1986 donde se encontró este papel. El documento, sin embargo, databa de 7 años antes, de 1979,
Y dentro ya del mismo documento nos dice que estaban celebrando el 25 aniversario de la guerra contra la humanidad, dictaminada en una reunión, al parecer, de los que lo hicieron por escrito, ¿no? Entonces, estamos hablando de que esta información es de 1954. Cabe mencionar que la primera reunión del grupo Bilderberg fue en 1954 también, y lo relacionan ciertas fuentes con el establecimiento de estas directrices para control global que fue realizado en esa reunión. ¿Sí? Por mi parte, llevo algún tiempo haciendo una correlación de fuentes de información diferentes sobre datos, origen, análisis, no solamente de sino de algunos otros puntos o piezas del rompecabezas global, pero sí me llama la atención, por ejemplo, que no hay una fuente confiable. Los sitios web que lo ponen el documento desaparecen al poco tiempo, que no es que está disponible, siendo que hace poco lo vi por Amazon, por ejemplo, pero no es una versión completa. Entonces, todo se conecta cuando hablamos de globalismo y sociedad global y control global, ¿no? Entonces, ¿qué es básicamente este documento operativo? Pues es una declaración de guerra para el colectivo humano de la Tierra. O vuelvo a repetir, es una declaración de guerra para el colectivo humano de la Tierra. Se identifica a toda la humanidad. ¿Quién lo identifica? Muy probablemente los grupos de poder, la élite que tiene todo el control y el dinero del mundo, reunidas en esa reunión que tuvieron en el año de 1954, que fue en el Hotel Bilderberg, en un poblado de Holanda. Por eso se llama Grupo Bilderberg. Si ustedes buscan en medios de información por internet, van a encontrar muy poca información sobre lo que se trata ahí, más es información de los que se invitan. Presidente, ¿verdad? Dicho esto, pues se van a definir aquí armas, estrategias que no van a causar impactos fuertes, impactos de heridas vistas, por lo menos en el momento en que se den, pero sí a largo plazo. Se van a ir acumulando poco a poco, como un gotero de agua que va a romper una piedra. Esa es la directa definición, ¿no? Entonces, es algo que no va a causar ruidos explosivos, daños mentales o físicos a primera vista, pero sí lo va a hacer después de un tiempo, ¿sí? El público, o sea, o la gente global, la sociedad global,
no va a comprender esta arma. Eso lo sabían. Imagínense hace cuántos años estamos hablando. Por eso no la va a creer, y por eso no la cree. Así como esta crisis sanitaria global, ellos no creen que sea diferente a la versión oficial. Es de la misma manera que trabaja el subconsciente mental global. Una persona puede ser muy inteligente, un grupo de personas puede ser más inteligente, pero el colectivo humano global, estamos hablando de que es muy, muy pobre en inteligencia. Hay muchos factores que entran en juego ahí. Entonces, es una implementación gradual. Ahora, desligando un poco en la introducción histórica, que ya empieza el mismo documento a ser en su primera parte, ellos hablan de que fue una evolución de una operación de investigación que se llevó a cabo por el alto mando militar inglés durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces ellos estaban investigando los problemas tácticos y estratégicos en el uso de recursos limitados contra enemigos aéreos y terrestres. Entonces, en las operaciones de la Segunda Guerra Mundial, ellos van a ver cómo hacían los soldados o marines para poder básicamente tener sus propias estrategias cumplidas con los pocos recursos que les dé. No está viendo esa interacción, no solamente entre ellos, sino con las líneas enemigas. Entonces se dieron cuenta que para la automatización de una sociedad se necesita una altísima correlación de datos. Son una gran cantidad de datos correlacionados al mismo tiempo, a gran velocidad, en gran cantidad. Un sistema computarizado para tal fin. Estamos hablando ya del año 1946, 1947, que ya terminó la Segunda Guerra Mundial, pero empieza como un misil espacial, empieza la tecnología, empieza la era de la información, posteriormente va a empezar la Guerra Fría. Entonces, tantos conflictos a nivel mundial hacen que todos los presupuestos gubernamentales y todo el dinero de la gente se vaya a investigación militar de armas, porque el mundo estaba en guerra. Había terminado la segunda, pero sí tenían conflictos y lo pueden verificar por todo lado, ¿verdad? Entonces, en el año de 1948, entra en juego la famosa Fundación Rockefeller, que la deben ya tener entre ceja y ceja para los que quieren visualizar uno de los enemigos. Ellos financian un proyecto de investigación junto con Harvard, en el que estaban haciendo un modelo de estructuración económica americano. ¿Sí? Pues ellos querían saber cómo implementar un modelo económico en el suelo americano de la mejor manera posible para que pueda ser previsible, controlable y ajustable. Y por 4 años financiaron este proyecto y además que se unió la Fuerza Aérea de los Estados Unidos a ese proyecto. Termina en 1952. ¿Qué vino casado con esta investigación o este proyecto de investigación? Vino casado la invención del transistor, la invención de la computadora electrónica y una máquina que se llamaba MASER, que es un acrónimo de Sistema de Amplificación de Ondas Microondas Estimuladas por una Radiación Controlada. Es decir, que podían
tener una emisión de microondas que sabían cuál iba a ser el resultado poniendo ciertos elementos a vibrar en la máquina. Las microondas son un poco más pequeñas que las ondas de radio, pero son ondas de frecuencias de onda larga. No se ven, pero sí son transmisibles a grandes distancias. ¿Ya? Bueno, entonces, esto como introducción a lo que fue la puesta en marcha de un plan económico global. Entonces está la inteligencia militar, está la Fundación Bilderberg, el Grupo Bilderberg, perdón, y la educación con la escuela de Harvard, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estaban buscando? Automatización de la sociedad, ingeniería social. O sea, estamos hablando de ingeniería social de 1954, o sea, ya sabían 75 años atrás estos términos. Lo que ellos querían era la mejor forma de controlar el output o las salidas del sistema financiero para que puedan agarrar la mayor cantidad de energía. Muchos fines hay ahí y también, como les dije al principio, el factor también es multidimensional. Entonces, bueno, con el advenimiento de las computadoras, la programación lineal, la investigación y todo lo que llevó, culminó en el 52 y en el 54 se reunieron las élites en esa primera reunión del Grupo Bilderberg para declarar este documento para tener más poder, tener más control y hacer del resto básicamente ratas de laboratorio, del resto de los mortales humanos, porque ellos jamás han soltado el poder. Verifiquemos el siglo XX, el siglo XIX. ¿Qué familia de las grandes ha soltado el poder? Su fortuna no se la podrían gastar ni en 100 vidas humanas, tal vez 500. Tienen todo el control, tienen todo el poder y tienen todo el dinero para hacerlo. Entonces, como medida disuasiva para que jamás la gente haga una correlación de ellos con la crisis o de la crisis con otros sistemas de tecnología o de guerra, se pueden hacer una correlación en su mente para decir, esos son los culpables. Un poco para ocultarse, ¿no? Para ocultarse de obviamente, que ellos no representan ni el 1% de la población, como actualmente es, ¿no? Y ha sido durante centurias. Somos, en cantidad, lo superamos, en millones a uno. Sin embargo, ellos son los que dictan las leyes y dictan la forma de hacer las cosas. En el mismo lado, o en la misma parte de introducción, citan a un Rockefeller diciendo, dame el control de la moneda y no me importa quién hace las leyes en ese país. Esto es esencial en su modelo de control, ¿sí? Entonces, empezamos a reconocer el término de energía. ¿Qué es la energía y cómo existe la energía? Físicamente o desde siempre sabemos que la energía es algo que no se destruye ni se crea
sino que permanece, solo se transforma. Energía es todo nuestro cuerpo, es todo nuestro planeta, es todo el universo, es la interacción entre partículas, la interacción entre átomos, la interacción entre moléculas, entre sistemas. Es lo que nos da fuerza, es lo que nos da vida, es lo que nos mueve, lo que mueve las máquinas. Energía es un concepto tan amplio que puede caber en cualquier área del conocimiento. Sin embargo, para efectos de entender un poco cómo se va a relacionar la implementación gradual de estas armas silenciosas, hay que reconocer que la energía expresada en términos económicos es el control de la riqueza social humana y los modelos y las formas de hacer que esa energía social sea cosechada. ¿Sí? Entonces, todas las ciencias tienen un fin. Todos son propensos todas las ramas de la ciencia son propensas a obtener conocimiento para un fin. ¿Cuál es el fin? ¿Quién se beneficia de la ciencia? ¿Quién se beneficia del conocimiento? Podríamos tener un estudio filosófico y una charla aparte solamente para tratar este tema, pero básicamente la economía es el estudio de las fuentes y el control de la energía social y la riqueza humana y los recursos naturales que hay en este planeta. ¿Qué más reconocieron ellos en esta reunión que tuvieron? Reconocieron que ellos son los inteligentes, reconocieron que ellos tienen que estar por derecho acá. Cuando hablo de ellos, nos referimos a ese pequeño grupo de élite que está en la cima de la pirámide física. Entonces, cuando nos ven a la gente normal que camina por la calle o que va a su trabajo todos los días, nos ven como subnormales o no a la altura de ellos, ¿sí? Ellos quieren instaurar Eso por emplear unas palabras suaves y muy correctas políticamente, ¿no? Porque yo creo que nos ven como a ratas, vamos. O sea, paños calientes lo justo. Sí, sí. Disculpa. Exactamente. No, sí, gracias. No te preocupes, puedes hacer cualquier acotación, igual Manuel. No hay problema, para eso estamos los tres. Pues me gustaría a mí comentar pequeñas cositas que he anotado ya de lo que llevamos hablado, ¿no? Claro. Pero tampoco tengo ganas de romper el flujo de información que nos estás dando, Ignacio. Así que cuando verdad queráis, aporte un poquito, pero con ganas también de ser puro oído. Ok. Gracias, Manuel. Entonces, para obtener que la clase baja de la sociedad, un elemento clave es tenerlos bajo control. Si nosotros hacemos una granja de animales y queremos, por ejemplo, tener huevos, o que poner gallinas pone huevos, a las gallinas las tenemos que tener en unas pequeñas instalaciones con luz todo el día, luz artificial probablemente, la paja, un coso para tomar agua, y que no se nos puede escapar. Es decir, si nos escapa, no pone huevos y no puedo vender los huevos, o si no, se lo puede comer algún depredador cercano. Entonces pensemos en la granja, ¿no? ¿Qué es lo que queremos cosechar? Queremos cosechar algo que nos dé réditos económicos a nosotros. Es lo mismo, ¿no? Entonces lo primero que hay que hacer con las clases bajas de la sociedad es controlarlas. Saber qué hacen, qué no hacen, qué van a hacer y cómo lo hacen. Porque si no, todo se puede salir de control. Y si no hay control, ellos no pueden ejecutar nada. Entonces, ¿cómo lo vamos a controlar?
al resto de la gente no digna del mundo, estableciendo un sistema global de perversión en la sociedad inimaginables. Se dieron cuenta que la unidad principal de fuente de energía de la persona es la familia. Entonces ese fue lo primero que atacaron, la familia. A través de nuevas reglas de que hasta ese momento, posguerra, post-segunda guerra, la familia todavía consistía en grupos multitudinarios de personas, primos, amigos, tíos, perdón, amigos, no, primos, hermanos, tíos. Todos se reunían en la mesa, todos compartían, entre todos se conocían. Sí, exacto. Entonces, si miramos 70 años atrás en el tiempo, vamos a encontrarnos con una sociedad global basada en esos modelos familiares, basada en que, claro, normalmente los esposos, los cabezas de familia eran los que salían a trabajar, ya sea de militares, de médicos, de abogados, de mineros, qué sé yo, todas las primeras ramas del trabajo que se fueron formando en ese periodo. Y la mujer que se quedaba, o la esposa, ¿no?, del núcleo familiar, pues no se encargaba de los hijos, de la comida, de la ropa, pues, todas las actividades que ustedes pueden también preguntar a sus antepasados, cómo era antes. Entonces, uno puede decir que, claro, la sociedad evoluciona, ¿no? La sociedad cambia, ¿no? Todo es natural. O sea, tener ahorita feministas que botan dinamita a los edificios públicos es natural, tienen derecho, ¿verdad? Eso es un programa mental incorporado a lo largo de décadas para que lleguemos a este punto. Hoy la familia no es un núcleo así. No tenemos una retroalimentación en un círculo amoroso, digamos, de gente que nos quiere. Estamos distanciados. El tema de la estructura como está ahorita, de la crisis, nos obliga a que cada uno o que cada miembro trabaje por su cuenta o busque la manera de ganarse algo de plata para tener subsistencia. Porque ya con un sueldo no alcanza. Y estamos hablando de familias pequeñas. Y estamos hablando que es un modelo que se repite en todo lado. Entonces, eso se dieron cuenta. Estamos, imagínense, hace tantos años, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer a esta población ignorante es que tengan mala educación. Entonces, hicieron que el sistema de educación pública fuera el más malo que hay. Es lo peor que puede haber. Gente mal pagada, maestros en huelga constantemente, son efectos de esto. Y la educación privada es la que cuenta, entre comillas, para su tranquilidad. Entonces, la educación es miles de veces más cara, la educación privada, que la pública, ¿no? Entonces, esto... O sea que uno de los pilares de este plan, esta especie de plan Kalergi, es la destrucción de la familia y la merma de la calidad cultural en todas sus facetas, ¿no? Exactamente. Sería algo... Exactamente. Destrucción del modelo de núcleo familiar afectivo, amoroso, cariñoso, que había hasta después de la segunda. Sí, porque no han venido a ponerse una pistola, todo está por la hora, ¿no? Pero sí destrucción del modelo del núcleo familiar. Entonces ahí salió la liberación femenina. No nos ponen, claro, no nos ponen una pistola, pero te bombardean día y noche por la radio, la televisión, los medios de control de masa, de divulgación, de información, periódicos, en fin, todo. Y todo eso te va inoculando gota a gota
la familia no es buena, la familia no les interesa, tienes que vivir a ser posible solo, porque solo eres indefenso, no tienes fuerza, no tienes a quién acudir en un momento dado. Es un tema muy interesante. Sí, sí. Claro, o sea, y miremos siempre hacia el mundo natural, ¿no? O sea, todas las especies animales necesitan un círculo social para sobrevivir, para que alguien les enseñe cómo vivir. Tú no ves una parejita de pajaritos con un hijo único y viven en su casa, ¿no? Aislados de todos los otros pajaritos, ¿no? O manadas de lobos, o un lobo solitario con una loba hembra viviendo en una cueva solos, aislados de su manada. No son comportamientos naturales. Entonces, todo lo que no es natural, ellos lo aceptan y lo implementan para modelo de control. Entonces, sin preguntar, o sea, sin que se tenga, porque ellos tienen miedo de que la gente iba a despertar, ¿no? Sabían que iba a haber una gran conjunción de información, sabían del Internet, que sabían que la computadora iba también a jugar en su contra en algún momento. Entonces decidieron hacer las brechas más grandes entre clases, por ejemplo, también, ¿no? Entonces, estamos hablando de que es una guerra que en vez de balas, pues se disparan situaciones, se disparan eventos, se disparan crisis, por no decir crisis falsas, ellos lo disparan como balas. La pistola o el rifle que sería el arma que dispara esa bala son la información, las bases de datos, las noticias, son datos, ¿sí? Y perdón, un inciso, ¿no? Como a esta gente le gusta tanto el dinerete, porque son, Sí. entre muchos otros problemas psicológicos, tienen el problema de la avaricia endémica, se puede llegar a ver cómo es más barato fabricarle al enemigo, supuesto enemigo, a supuesta nación enemiga, cómo es más barato fabricarle una guerra civil en donde convenzcan a que a uno disparen a otros, es siempre mucho más barato que llevar una invasión de conquista, ¿no? Lo Sí, digo porque está repercutiendo, a la larga, está repercutiendo esa ingeniería social con cuentagotas. Sí que es verdad, me quedo con ese apunte de cómo acaba estallando en conflictos sociales, ¿no? Y me quedo yo aquí con una pequeña frase, ¿no? Que se le atribuye a veces a Carlos Magno, que parecía muy positiva en mi infancia y en mi madurez la estoy comprendiendo, que dice, la pluma puede con la espada. De cómo en un principio parecía que era una frase muy positiva, pero es que los que están dominando la pluma son personas muy retorcidas. por decirlo lo más suave posible. Sí, también. Sí, Manuel, exactamente, ¿no? ¿Y quiénes son los Y por soldados seguir, de estas? Perdón, síguenos, por síguenos. seguir compartiendo algunas cosas, me quedo un poco con el mancillamiento que hacen sobre el origen del informe, ¿no? Y porque resulta de que el informe se puede ver al día de hoy la veracidad de la información que contemplaba. Si se hace un fuerte análisis, se puede llegar incluso a teorizar fuertemente de quiénes fueron los autores, pero también me llama la atención de que otros documentos, por ejemplo, un documento anterior a este, los protocolos de los sabios de Sion, el cómo también tiene sus leyendas oscuras intentando negar la veracidad del documento, cuando al leerlo contemplamos de que se ejecuta a la perfección. Pero también se ha escrito tantos libros como intentando negar la realidad de este documento,
como otros que así lo afirman, ¿no? Y un documento posterior, que es el documento Iron Mountain, que también, que es, si no me equivoco, puede ser de una década posterior, también vemos de que también hay mucha discrepancia sobre el origen, ¿no? Y me quedo un poco con eso, ¿no? Me quedo un poco con el tema. Me ha llamado la atención la frase ratas de laboratorio, porque es muy curioso de cómo se han llegado a contratar a científicos para realizar estudios psicológicos, ¿no? En donde muchas veces usaban ratas, entre otras cosas, ¿no? Y toda esa psicología del conductismo, el cómo ha estado siempre uña y carne de las contrataciones de los poderosos, ¿no? Y también por hilar cositas así que he estado escribiendo, ¿no? Veo que hay motivos para centrar la charla de guerra, de armas silenciosas para guerras tranquilas. Hay motivos suficientes para centrarnos en el documento titulado de esta manera, ¿no? Pero vemos que cuando se lee el documento se ve claramente esa declaración de guerra que hacen las élites a la humanidad. Y una de las cosas que también especifican es que la masa social no fuese consciente de la declaración de guerra que se le había hecho, ¿no? Entonces, pues, ahí vemos un poco al juego que están jugando las personas que pertenecen a la logia, ¿no? Desde esos radiolocutores en sus puestos, ¿no? Que a veces nos intentan hacer ver de que la nieve es de color negro. Esto es una frase esta frase que acabo de decir la dijo Bertrand Russell, que fue director del Instituto Tavistock. Dijo, si nosotros acabamos poniéndonos a complot en decir que la nieve es de color negro, a la masa la haremos hacer saber así, ¿no? También hemos visto cómo ellos nos tratan como si fuéramos tontitos, pero es que resulta de que las conclusiones que se sacan de los estudios de cómo se comportan las masas se llegan un poco a esas conclusiones. Hay que admitir científicamente que la sociedad como masa tiene muchísima más sentimentalidad que raciocinio, que no es lo mismo que lo que le puede llegar a pasar al individuo, ¿no? Aunque también el concepto de manada es sumamente importante, ¿no? Y por decir así un poco, de decir que comprendo perfectamente cómo nos podemos centrar en el documento, por lo agresivo que es el documento, ¿no? En sí mismo, ¿no? Pero también me gusta a mí ver de que es un poco más de lo mismo, en el sentido de que ataques de este tipo llevamos teniendo desde los tiempos perdidos, ¿no? Y me planteo de que cuál es el origen del MK. El MK, el control de la opinión, el control de la mente, ¿no? Y veo de que es tan antiguo como puede ser el tiempo, pero que lo único que ha ido cambiando es un poco los medios con el que ellos pueden llegar a aplicarlo. También decir de que su método está basado también de una forma científica y que, por supuesto, aplican el ensayo y el error. Pero el que cuando se ensaya, el método ensayo y error implica modificaciones en la forma de actuar, pero en realidad su método no cambia, porque su método de verdad está basado en esa ciencia y en ese ensayo y el error, ¿no? Y contemplo como tras la Segunda Guerra Mundial algo les rechinaría a estas élites que llevan gobernando desde los tiempos perdidos, ¿no? Por ahí hay libros muy marginales que incluso vinculan a la familia Rothschild con ese ser mitológico llamado Nimrod, que gobernó en Babilonia, que gobernó en Sumeria, ¿no? Y sí contemplo como hay un cambio de paradigma sobre la brusquedad a la hora de aplicar sus condiciones a la masa. El cómo hacen un quiebro y llegan a hacer ese impacto tan fuerte que se pudo ver, por ejemplo, en la revolución bolchevique, en donde ese nuevo orden se les implanta a la sociedad de una forma sumamente violenta y drástica, pero aunque lo llegaron a conseguir la fabricación de la Unión Soviética a base de la pistola, el miedo y la violencia, ¿no? Pues algo ven ellos de que no era el modelo apropiado, ¿no? Entonces sí que resetean, regulan con ese ensayo y error
y empiezan a aplicar un nuevo método, que es esa forma de romper la roca, siendo la roca la voluntad del ser humano, con gotitas, con una gotita, otra gotita, otra gotita. Y nada, por aportar cositas que... Hay una cosa que quisiera preguntarle a Nacho, como conocedor del tema, y es lo que, a grandes rasgos, el punto en el que yo me centro mucho. Ahí tengo una duda tremenda. Es decir, de la Segunda Guerra Mundial para atrás, prácticamente, la humanidad no ha conocido 20 años sin estar, vamos, dándose palos los unos a los otros. Nos han tenido, vamos, desde los tiempos de Noé, ya con Yahvé azuzando a los israelitas contra los moabitas y toda la parafernalia de la Biblia. Medio verdad, medio mentira, pero la cuestión es que aquello era, vamos, allí era un charco de sangre constante. ¿Por qué, Nacho, no sé si me podrás aportar algún dato, por qué de golpe y porrazo de la Segunda Guerra Mundial para acá han decidido no derrame de sangre gratuito y mucho menos pues guerra a tutiplén y eso, descontando el tema de Irak, de Irán y todo esto que dentro de lo que cabe a nivel global pues es peccata minucia. ¿Tú qué crees? ¿Que les hizo cambiar de parecer? ¿O alguien les hizo cambiar de parecer de más arriba, de más arriba? Bueno, los conflictos han seguido, nunca han parado. Los conflictos armados han sido constantes y siguen siendo. Sí, tal vez la metodología o la forma de hacerlo ha cambiado. Y acuérdate también que ellos se han ido controlando y comprando todos los medios de comunicación masiva. En esa época, y entrado finalizado el siglo XX, básicamente televisión y radio. Si tú haces un análisis de las empresas que antes eran dueñas de los medios de comunicación, vamos a poner que eran entre 80 a 100, pasan a ser de 5 a 10, entre holdings empresariales o grupos privados, conglomerados financieros grandes. Entonces pueden estar haciendo ahorita una campaña de información de que no hay guerra, sin embargo, evidencias nos sobran. La guerra de Corea, la guerra de Vietnam, los genocidios ocurridos en África, hasta antes, durante y después del apartheid en Sudáfrica, por ejemplo, que se me hace a la mente, las dictaduras en Sudamérica, en América Latina, con el Plan Cóndor, impulsado por la CIA de los Estados Unidos para implementar dictaduras militares en países como Chile, Argentina, Bolivia, entre otros. Entonces, no sabemos en realidad cuál es su alcance, no sabemos si han matado 100 millones puede ser que hayan matado más millones de personas que en la Segunda Guerra, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte está el tema de que como conciencia humana en este planeta, ellos sabían que iba a haber una evolución espiritual. Lo sabían y por eso es toda esta parafernalia que estamos ahorita pasando. Porque están tratando de cortar esa evolución espiritual, ese proceso de ascensión de la humanidad. Porque si no se descontrolan sus gallinas, se descontrolan sus granjas de energía. Ese es el punto. Entonces, tal vez han cambiado de estrategias, Fede, por decirlo de una forma diplomática, para disimular sus guerras,
poniendo leyes en pro de los derechos humanos, poniendo democracias pensando que son democracias, o poniendo partidos de izquierda y derecha, pero al final son lo mismo. Y democracia nunca ha habido en ningún país. Y quien se lo crea está viviendo en una fantasía. Entonces, yo creo que eso es lo que ha cambiado. La estrategia de hacer las cosas. Vender algo para que estén tranquilos. Sí, lo que estamos esta Algo que ellos tienen noche claro, conversando, guerras silenciosas, efectivamente, pero a eso venía la pregunta. ¿Por qué? Si esta gente ganaba mucho más vendiendo pólvora a unos y a otros para que se mataran, y el producto era más... yo sospecho que algo de más arriba ha llegado a decir, la sangría ha parado. Que no ha parado, pero es a tipo local. Vietnam, Irán, Afganistán, son locales. No son las escabechinas que sabemos por la historia que han pasado. Francia Fede, contra eso es lo que se Alemania, plantea Francia... en los Dime. documentos. Eso es lo que se plantea en los documentos. Los documentos estos nacen porque ellos contratan a grandes intelectuales para intentar ver si se puede hacer algún tipo de cambio social. Y resulta de que en los estudios se ve en donde el único cambio posible pasa por eliminar ese autoritarismo que los mismos que contratan el estudio poseen. Entonces, siguen y siguen estudiando, ¿no? Y empiezan a ver si se puede llegar a desmilitarizar la zona, si se puede manera. Se te Conclusión está entrecortando, es de que Manuel. no. Continuamente, día y noche, sí. Se te estaba Sí. entrecortando la imagen y el sonido. Hola. Disculpa, iba diciendo de que esta autoridad tienen muy claro que tienen que ejercerla continuamente, que no pueden descansar ni un segundo, porque en el momento que dejan de hacer sus actos manipuladores, las cosas empiezan a canalizarse en direcciones diferentes, ¿no? Entonces ellos llegaron a hacer informes para ver si de verdad podían detener el estado de guerra continuo, para ver si podían dejar de tener el acto de violencia ejercida en esas formas de política, ¿no? Y llegan a la conclusión de que pueden modificarlo, pero que no, que tiene que seguir esa agresividad y encima tienen que estar controlando la agresividad continuamente. Y es ahí en donde empieza a aparecer, ¿no? Las ideas, el tipo de ideas de como, por ejemplo, el cambio climático, porque hay que estar luchando contra algo continuamente. Por ejemplo, ahora luchamos contra el clima, ¿no? Mañana lucharemos contra otra cuestión, ¿no? Pero en el informe, por ejemplo, un informe muy hermano a este, que es el informe Iron Mountain, estaba todo basado en ver si de verdad se podía dar un salto de la humanidad al abandonar este militarismo social. Y a las únicas conclusiones que llegan es que tienen que estar modificándolo, cambiándolo, camuflándolo, pero en ningún momento quieren ellos dejar de ejercerlo, ¿no? Se han hecho más finos, se hacen más finos, ¿no? Por ejemplo, la guerra mundial tal vez destruyeron cosas que tampoco querían que se destruyeran, ¿no? Entonces, verdaderamente esa guerra se está haciendo más fina, pero en ningún momento descansa 24/7. Claro, a ver. Bien. Nacho. A ver, sí, Fede, a ver. Vámonos, dejemos de lado que no hay ninguna, digamos, ningún orden superior de nivel fuera, solo por un momento, y pongamos a pensar realmente si es que la guerra no hubiera terminado o que se hubiera terminado de otra forma, si no hubiera habido un juicio, los juicios de Nuremberg, si no hubiera habido un final
para los culpables del partido nazi en Alemania, que fue visto como el enemigo, ¿no?, de la humanidad en ese momento, pues ¿cómo hubieran reaccionado los países? ¿Cómo hubiera reaccionado la gente? No hubiera habido más conflicto, no hubiera habido más revoluciones sociales en todo sentido, no les hubieran dejado gobernar. Las políticas no se hubieran podido implementar, no se hubieran creado las Naciones Unidas, ¿no? Todo cuadra en la ecuación de, ok, hemos hecho un barrido sangriento global, ahora no lo necesitamos. Recontrolando otro tipo de cuestiones como el flujo económico, tenemos igual o mayor energía de ellos que con sus cuerpos tirados por todo lado. Entonces, no nos olvidemos de que esto es una granja, un sistema para criar humanos. O sea, desde el punto de vista de ellos, ¿no? Y quitarles energía, absorber esa energía. Bien, a la que nos referimos, sí, claro, es eso. A ver, los dueños de la granja, si vamos a entrar en esa conversación, no son seres físicos. No se mueven en esta dimensión. Vale. Y no están en la rueda del tiempo tridimensional. Vale, porque alguien que nos escuche, alguien que vea el vídeo dirá, bueno, ¿y de qué energía hablan? Me desorienta la charla con el tema de la energía, pero claro, si ahora profundizamos un poco en el tema de que ellos no quieren ni nuestro dinero ni nada de eso, ellos únicamente son medios para ellos, para lograr que la gallina ponga huevos. Es decir, los huevos en este caso serían las energías útiles que le sirven, como yo le llamo, de vermut a esta gente. Correcto. En eso, explícanos de qué va la hebra. Claro, a ver, como humanos somos, como le dije igual al principio, somos multidimensionales, pero nuestro cuerpo físico es tridimensional. Vamos a hablar de dimensiones como si fueran estaciones de radio, es decir, que se mueven a una determinada frecuencia. Nuestras moléculas se mueven a una determinada frecuencia y por eso podemos ver. Si vamos al ejemplo, por ejemplo, de que de todo el espectro electromagnético de la luz, el ojo humano ve un mínimo porcentaje, por ejemplo, ¿no? Es decir, que la luz visible está entre un rango de 400 a 700 nanómetros de longitud de onda, pero no podemos ver infrarrojos, ni rayos X, ni rayos gamma, ni ultravioleta, ni microondas, que son también parte del espectro. Estamos capados. Claro, es solamente para entrar en el tema, ¿no? Entonces, si pensamos que solamente somos lo que vemos, pues está más equivocado que gallina, ¿verdad? Entonces, segundo punto, cuando estamos durmiendo, tenemos sueños. A ver, contéstense la pregunta, ¿cómo saben lo que están viendo si sus ojos están cerrados? Tiene que haber otra conexión, tiene que ser más profunda. O sea, no son impulsos químicos ni sustancias químicas
que hay a nivel del sistema nervioso o todo lo que leen en los journals o los papeles de científicos. Entonces, el cuerpo humano como tal, tenemos la parte física, pero también tenemos un cuerpo emocional donde están todas nuestra gama de emociones, altas, bajas, medias. Está nuestro cuerpo astral, que son el que son nuestros sentidos en el mundo de los sueños. Tenemos el cuerpo mental, es decir, somos El eléctrico, multicuerpo. mental. El eléctrico, ¿sí? Y en el energético, estamos anclados a esta realidad con, por ejemplo, los chakras, que son el sistema energético de orbes de luz, que se mueve desde nuestra base de nuestra espina dorsal hasta nuestra cabeza, una palma más arriba, ¿verdad? El sistema de chakras humano. Entonces, ¿cómo hacen ellos? ¿Cómo lo ven ellos? Imagínense que tienen unos lentes que les permiten ver otras frecuencias del espectro electromagnético y se los ponen. Si nosotros podríamos ver las esferas de luz o los cuerpos energéticos de la persona, sabríamos qué colores son y a cuál yo puedo ir para cosechar. O sea, ellos saben que, por ejemplo, el miedo es una energía tan baja en frecuencia, una emoción tan densa, que les ayuda a densificarse en esta dimensión. Ellos no tienen cuerpo, pero les pueden densificarse en esta dimensión. Pueden agarrar esa emoción, se la toman como si fuera un vaso de agua y pueden permanecer en un cuerpo físico. No sé cuánto tiempo, no desconozco sus tiempos, pero es así. Hablamos de tecnologías que son también muy, muy superiores a las que tenemos conocidas a la sociedad común y silvestre, porque sí las hay. En la Tierra hay un montón de tecnologías que están 5.000 o 10.000 años en la línea de tiempo, pero no las divulgan, ¿no? Entonces, esa promoción de que la persona sea una fuente de energía, la saben cosechar. ¿Por qué? Porque el ser humano, las personas, somos creativas, tenemos esa capacidad de crear, ¿sí? de sacar algo, de crear Emociones. cosas emocionales también, emociones, energía creativa, la parte de la energía sexual es eso, por ejemplo, es una energía creativa que da vida. Entonces, somos la fuente, ¿sí? Somos la fuente de su poder. Entonces, ellos saben manejar esa fuente de poder. Es una aproximación bastante somera, pero eso es. No solo somos lo que vemos con los ojos, ni lo que sentimos con los 5 sentidos físicos, ¿no? Eso. No sé si valdría la pena continuar un poquito la charla de lo que estaba, creo que me quedé. ¿Sí podría continuar? Sí, disponemos de 20 minutos, por razones Ya. técnicas de peso de vídeo. Claro. Mira que ni me he dado cuenta del tiempo. Bueno, entonces, resumiendo, las balas que disparan son las situaciones, eventos o crisis falsas. Las armas o pistolas son las bases de datos. ¿Y quiénes son los soldados? Pues las computadoras la inteligencia artificial ya implementada en la sociedad, ¿no? Y obviamente los generales y los altos mandos militares no van a estar en la guerra físicamente, ¿no? Ellos, ¿quién hace las directrices de guerra? Pues los banqueros, los dueños de las corporaciones más grandes del mundo. Ellos solamente con una firma ya están definiendo el destino de miles de, si no millones de personas, ¿verdad? Entonces, con todo eso, se hace una correlación entre los
diferentes aspectos de sistemas energéticos. Por ejemplo, en la parte de ingeniería mecánica, el fenómeno de energía potencial, por ejemplo, se entiende como algo, una capacidad de ser explotado, ¿no? De hacer movimiento, no generar movimiento. Acordémonos que también hablamos acá de 3 tipos de energías, ¿no? De 3 tipos de energías ya no de las que estamos hablando, sino 3 tipos de energías ya a nivel de científico y de este plano físico. Entonces es una energía potencial, la energía cinética de movimiento y la energía disipativa, ¿no? Ese es como se estudian los sistemas de energía en cualquier área de la ciencia, ¿verdad? Entonces, en la energía mecánica está la energía potencial. Entonces, imagínense que es un resorte que lo puedes ajustar para que genere un cierto movimiento, pero que siempre esté en tensión para poderlo hacer. ¿Sí? Esto es como energía potencial en la parte mecánica. ¿Cuál sería su equivalente eléctrico, por ejemplo? El componente eléctrico de un resorte es un capacitor. ¿Qué es un capacitor? Es un elemento pasivo de un circuito eléctrico que acumula corriente, ¿no? Que acumula corriente eléctrica, energía eléctrica. Si vamos a hacer una analogía también con energía cinética, por ejemplo, en la parte mecánica, podemos hablar de la propiedad de inercia de los objetos o una masa en movimiento, que simulándolo en energía de eléctrica sería un inductor o una bobina, ¿sí? Acumula carga en campo magnético. Igual es un elemento pasivo, pero estamos en una correlación para ir ahorita a la parte económica. Y la tercera sería la energía de disipación, que está asociada con la fricción en la ingeniería mecánica y con con una resistencia o un conductor eléctrico en la ingeniería eléctrica. ¿Sí? Esos son los que disipan la energía. Una resistencia en un circuito eléctrico disipa la corriente eléctrica en forma de calor, por ejemplo. Entonces, bajo estos 3 conceptos de energía, se hace que lo tengan en un modelo global de economía. Para ellos, la economía es el sistema por el cual la energía humana se cosecha. Bueno, entonces, la capacitancia económica, hablamos de capacitancia a la capacidad de un cuerpo de tener energía potencial, sería el capital, ¿sí? Es decir, dinero, bonos, acciones, almacenamiento de capital de alguna u otra forma, ¿no? La inductancia económica, haciendo una analogía de conceptos, serían los servicios, lo que representa la conductancia de los materiales para la producción, la capacidad que tiene una sociedad de hacer bienes de consumo, ¿sí? Puede ser la inductancia económica. La inductancia económica. La conductancia económica serían los bienes, todo lo que produce flujo productivo. Entonces, fíjense cómo estamos haciendo, o ellos hacen esa correlación entre sistemas eléctricos, electrónicos, mecánicos en la economía. Lo ponen en un modelo económico para porque se dieron cuenta también que pueden aplicar toditos los conceptos de una ciencia en otra para prever los resultados, para saber cuál es el posible futuro de un sistema que ellos conocen cuáles son las reglas, las leyes que lo gobiernan. ¿A qué se resume esto? Que si ellos saben, si por ejemplo ponen o inyectan capital a un sistema económico con una población dada, un tipo de gobierno dado, ¿qué efecto va a causar en la población? ¿Saben cuántos pobres va a haber
por subir un centavo de dólar, por ejemplo, a un producto de consumo masivo. Eso es lo que tratan de hacer, lo que han estado haciendo, lo que siempre han hecho. Ellos conocen ese, o sea, nada pasa por casualidad, ninguna crisis es casual, no es que no saben lo que está pasando, no es que la bolsa de valores no es predecible, ¿sí? No es predecible para nosotros. Ellos son los que dictan cómo se va a comportar. Esa es la diferencia. ¿Ya? Entonces, aparentemente, perdón, Fe. No, decía que entendido. Ah, ya. Qué bueno. Entonces, la aplicación digamos, en la respuesta del individuo que consume bienes y servicios de una economía global o de una economía local o nacional, es que, por ejemplo, piense una persona que por tener un crédito tiene plata, o por tener una tarjeta de crédito tiene capital, cuando es todo lo contrario. Esto va de la mano, por ejemplo, con la puesta en marcha del sistema bancario financiero global finales del 2800 a nivel mundial, mediados de los 1600 con el Banco de Inglaterra y con países europeos. Entonces, el sistema bancario cambió su forma de hacer las transacciones a nivel mundial con un documento que se llama Mecánica Moderna del Dinero. Fue con el banco de JP Morgan en Estados Unidos, en que ustedes saben, por ejemplo, que sacaron el oro como respaldo del dinero por los años de 1939 o 38, por ahí, ¿no? O entrados en los 40. Entonces, De hecho, lo finalizó Nixon. Nixon en el 73 lo acabó ya. Sí, La poca diferencia con respecto al oro que había, claro, y a imprimir billetes a tutiplé, sin respaldo. Sí. sin respaldo. Y es legal. Entonces, legalmente, un banco, por cada 10, o sea, por cada dólar que tú le das, o por cada euro que tú le das, el banco puede prestar a quien quiera $10. Es decir, si tú abres una caja de ahorros con 1.000 euros, ellos pueden prestar 100.000 euros. 9.000, la reserva fraccionaria. 9.000, reserva fraccionaria. Tiene toda la razón, Fede. Ellos tienen que quedarse con una De parte la como nada. Y encima de lo que te prestan te cobra interés. Estás creando un vacío inmenso que no tiene absolutamente ningún respaldo, ¿no? No hay oro que respalde el dinero que circula en el mundo. Y ya, eso es lo que es. Entonces, esa sería como la corriente que fluye por el sistema, ¿no? La corriente eléctrica. Haciendo la analogía con este modelo global de economía, ¿no? Entonces, la carga eléctrica, que se define en la ingeniería eléctrica como la propiedad física de un cuerpo de tener interacción entre cargas positivas y negativas dentro del núcleo del átomo, o dentro del átomo, perdón, que tiene un número determinado de electrones. Lo que sería carga eléctrica en economía representa la moneda, puede ser dólar, euro, yen, lo que sea, eso representa. La corriente, que es el flujo de la carga eléctrica a través de un circuito en el tiempo, sería el flujo de dinero en el tiempo. La fuerza motriz, que es el voltaje, que es la energía potencial o lo que empuja esa corriente en el circuito, pues sería la demanda de dólares de una economía. O sea, si uno tiene gran demanda de dólares, es como el voltaje de la pila para generar corriente de dólares hacia ella, o empujar de un mercado a otro los dólares. ¿Ya?
Entonces también también estudiaron los modelos de industriales y la forma ¿Y qué como sería la resistencia? La resistencia es lo que va a disipar la, la corriente, el flujo de dólares, ¿verdad? Entonces, si vamos a hacer una analogía, pues la resistencia puede ser el hecho de que cuando se compra con ese dólar algún bien o servicio, disipas la corriente o resistes el paso de corriente, ¿no? Y lo transformas en bienes. Y la Entonces, resistencia se modularía, según Manuel, se modularía con la inflación, controlando el valor de los amperios, podríamos decir en este caso. Es decir, hay sí, mucha afluencia de dinero en el mercado, sí. inflación. Y después viene la deflación y controlamos el término medio. Y hacen un balance, ¿no? Hacen un balance de qué podría desbalancear su ecuación. La usura, por ejemplo, es una de esas formas, ¿no? O sea, por eso es que se crean o no dictaduras, se crean o no democracias, entre comillas, se crean o no partidos de uno que otro bando. Por eso saben, por ejemplo, si es que hay un país que, por ejemplo, fabrica todo para sí mismo y no necesita de ningún otro país, pues le van a hacer, eso va a representar un punto de quiebre, entonces le van a meter guerras, le van a meter juicios, lo van a Eso le desaparecer. pasó a Alemania. Le pasó a Alemania, aquí le pasó a Paraguay. Alemania, por eso se Sí, la cargaron, no el cuento chino que nos han contado, no. Es que Hitler tenía moneda propia y levantó un país que estaba, vamos, hecho mixto desde la Primera Guerra Mundial. Y por eso fueron a por él, porque no podían tolerar que tuviera su propia moneda. claro. Y el tema acá, y lo que estamos hablando, es que no son casualidades que pasan por así, esos son exactamente métodos de control para que así tengan la gente controlada, porque de otra forma no podrían hacerlo, ¿verdad? Entonces, hay una tabla de estrategias también que es muy importante saberla, porque, y lo dicen claramente, no estoy tomando otras palabras, es textual, para que, para que se pueda generar un agente, un público ignorante, pues hay que proveer a esa sociedad menos organización pública, más burocracia, ¿sí? Para mantener el acceso o crear preocupación en la gente, hay que bajarle las defensas. ¿Cómo le bajas las defensas económicamente a una economía? Subiendo los precios, bajando o subiendo la tasa de desempleo, creando condiciones sociales inestables, subiendo la delincuencia, desfinanciando a la policía, ¿sí? Ven que son cosas ya que salen de esto. Es que ellos lo pueden ver. Ellos saben exactamente cuáles son sus datos de entrada, cantidad de gente, número de población en un cierto lugar, capacidad autonómica o independiente de poderes. También entra, ¿no? Porque ningún país vive exactamente con las mismas leyes, ¿no? Eso es porque ningún país tiene la misma gente. Todos son culturalmente, étnicamente diferentes, socialmente diferentes, etc. Entonces necesitan como que modular este instrumento de control económico para el mismo fin, porque al final tenemos el mismo resultado. Si no, nombremos un país que ahorita no está en crisis, pues no sé si hay. La Antártida, pero no es un país. Me gustaría hacer una pregunta por conocer la opinión de mi amigo Ignacio. Por ejemplo, tengo amistades colombianas y veo un poco el panorama que está sucediendo hoy día en Colombia. ¿Cuánto de manipulación tiene la situación actual que se está dando? ¿Cuánto de manipulación puede hacer
¿qué pretensiones puede haber? ¿Se ha creado queriendo la crisis actual colombiana? 100%, como todas las crisis. 100% previsible, 100% controlable y 100% lo que van a sacar de eso. ¿Por qué? Porque bueno, yo no estoy ahí, no de primera persona no, pero no podría decirlo, pero aquí he vivido similar situación hace un par de años. Sé que países de Sudamérica han pasado por lo mismo también, Chile, Perú, Ecuador, Argentina, recientemente. Según mi opinión o mi forma de ver las cosas, aquí hay una inyección de capital altísima y es muy importante porque se lava dinero de muchas formas, ¿no? Pero lo más importante es el narcotráfico. Entonces, todos estos grupos gobernantes de poder, narcotraficantes, trabajan con los socialistas o el Partido Socialista. Y ellos son los que les ayudan a hacer, a crear esos enormes bancos de dinero para que se laven con estas economías, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esos mercados financian otros proyectos y ese dinero va a otros lados, va a financiar otros proyectos secretos y investigaciones secretas de los que están en el poder. Entonces, evidentemente, como ellos controlan todos los organismos, organizaciones no gubernamentales, controlan quién ponen en el poder, controlan quién hace las leyes, pues es fácilmente previsible. ¿Por qué razón me animaría a pensar que quieren cambiar algún artículo de la Constitución Política del Estado de ese país o toda la Constitución para hacerla más liberal, más libre, entre comillas? Puede ser que quieran crear grupos subversivos. Tú sabes que Colombia siempre ha sido productor de coca, junto con Perú y Bolivia. Puede ser que hayan tenido algún grupo de policías honestos que haya querido cortarles eso, ¿no? O sea, imagínate, estamos hablando de una psicopatía conocida, o sea, ya los conocemos. Tú me vas a decir que lo del 11 de septiembre fue para invadir Irak, Afganistán. No, fue para coartar aún más la libertad. Dejarme hacer un paréntesis en donde me cague en la puta madre de todos estos hijos de puta fascistas y socialistas para sacar mi carácter apolítico y cagarme en la concha de la madre que le parió a Joseph Goebbels, jefe de la propaganda del partido nazi, para cagarme en la leche de Joseph Stalin, para poner de sospechoso incluso al mismísimo Noam Chomsky, aunque dé valores que se puedan estudiar, y para recordar un poco el concepto de la granja, recordar libros como Rebelión en la granja de George Orwell o La granja humana de Salvador Freixedo. Y me queda un poquito infiltrados, ¿no? O sea, ningún conocimiento que sale a la luz de este tipo es que ellos no conocían las fuentes, por si acaso. Ellos sí eran infiltrados. Lo hacen a propósito, además, para controlar el outcome o lo que va a pasar y para medirlo también. Esconde muy bien la pelotita, porque parece de que el George Orwell te venden de que verdaderamente es una crítica a la Unión Soviética, el libro ese de la rebelión de la granja, pero luego parece de que está ahí ese es un mensaje subliminal en donde aquellos que vivimos en una granja por nada quiere que nos rebelemos, ¿no? No sé, pequeñas divagaciones y ciertas cuestiones. Creo que hay mucho palo que dar a ciertos personajes que aparecen en estos relatos. Exactamente, amigo. Así es. Entonces, todas las crisis son pensadas, son automatizadas, son modeladas para sacar algún beneficio que nos siga cortando libertades individuales y derechos como humanos. Estamos hablando, ¿no? Y eso es todo el juego. Así nos tienen. Así empezábamos guerras silenciosas, armas silenciosas,
efectivamente. Y estamos llegando al final de la emisión. Y quisiera vuestra opinión al respecto, con respecto pues a todo lo que esto está trayendo, todo lo que nos toca vivir estos tiempos históricos, que a mí me recuerdan un poco a la caída del Imperio Romano. Tardó 300 y algo años en caer el imperio total, que no cayó, cuidado. Los mandatarios de hoy se dice que son los supervivientes de todo aquello, pero bueno, esto sería harina de otro costal. Pero bueno, nos tienen metidos en una dicotomía, problema, nos crean un problema, esperan la reacción y después nos ofrecen la solución. A este respecto, en unos minutos me gustaría saber la opinión de ambos. ¿Quién se lanza primero? Y ya vamos Pues mira, cerrando el programa. yo me lanzo y quiero hacer hincapié en mi estado de esperanza, en ver de que esta gentuza está creando problemas en que las soluciones solo están de nuestra mano y que mucha manipulación tienen que hacer parguatitos como González, Aznar, Zapatero, Rajoy y Sánchez, para que con sus manipulaciones no sé ya qué van a inventar para seguir escudándose en una visión de luz y de que están ahí para ayudar a la humanidad. Yo creo que ya el engaño no es tan posible, ¿no? Y que el despertar se está dando y nada más. Nacho. Ya, a ver, al respecto de lo que dijiste, Fede, de problema, reacción, solución, claro, el concepto creo que lo acuñó igual David Icke, que es un pensador inglés, bueno, que tiene mucho recorrido en estos temas de ponerlos o sea, de mostrarnos a todos quién en realidad gobierna el mundo, ¿verdad? Puedo hacer una acotación. Él fue iniciado en su rol que ha cumplido durante más de 30 años por una experiencia que tuvo espiritual, que fue en Perú, que tuvo una visión. Entonces, como ven, ningún pensador está fuera de la parte espiritual. Dicho esto, maneja muy bien el concepto de problema, reacción, solución. Entonces, ¿cuál era el problema creado, ¿no? Durante muchos años después de la posguerra fue el comunismo, ¿verdad? ¿Cuál es la reacción? Hacer más políticas la reacción fue del mundo que no podía mantener un enemigo y que pedían algún cambio de poder, es decir, necesitamos un dictador y pusieron dictaduras, por ejemplo. Y ellos ven la solución como si fueran ellos los salvadores. Entonces sí es una psicopatía, si me preguntas, de su forma de actuar, y es muy bien expresada en esas 3 palabras. Entonces, así trabajan. Entonces, antes de pensar, o decir si es cierto o no, pues hay que discernir, hay que ejercer discernimiento. Eso es lo que ya no quieren que tengamos, discernimiento. No quieren que pensemos. Entonces, en la medida de que alguien no piense por sí mismo, están ganando la guerra. Porque esto es una guerra. Te pones en la cabeza, es una guerra de todo nivel, físico, mental, espiritual, emocional, ¿verdad? Entonces, como para cerrar esta tertulia muy agradable, es que hay que ejercer el discernimiento desde una perspectiva de uno y no hacernos llevar por lo que dice la mayoría. O sea, una mentira repetida 100,000 veces igual es una mentira, no se puede volver de verdad. Eso. Sí, pero ya sabes que dice miente, miente y miente, que después de 40 veces algo queda. Y bueno, estas son sus armas, pero bueno, estas son las nuestras. En estos momentos son las nuestras, las que tenemos al alcance.
la capacidad de reunión, de poder comunicarnos a través inclusive del Atlántico por un simple cable de fibra óptica. Estamos viendo y escuchando a Nacho. Y bueno, os emplazo a otro programa si os apetece y os habéis sentido a gusto en esta charla. Y daros las gracias. Vivele Mundis está a vuestra disposición. Decir que es un honor para mí y una alegría teneros como compañeros y en el programa. Hasta siempre y buenas noches. Un gusto. Bueno, gracias.